El enemigo interno. Para los guerreros de la antigüedad, el mayor enemigo no estaba frente a ellos con una espada en manos, sino escondido en el silencio, invisible, alojado dentro de la propia alma, la lujuria. Ninguna muralla podía protegerlos de esa amenaza. Ningún escudo de bronce, ninguna armadura pulida, ningún ejército aliado podía luchar esa batalla en su lugar. Porque esa guerra no se libraba fuera, sino dentro. Y el guerrero que no entendiera eso, estaba condenado a perder antes incluso de pisar el campo de batalla. Imagina un soldado a punto de enfrentar la lucha más importante de su vida. Él lleva en sí toda la esperanza de su ciudad, de su familia, de sus hermanos de armas, pero en la víspera se entrega al exceso, gasta su energía en placeres momentáneos, deja que el deseo gobierne su mente. Al día siguiente, ese hombre ya no es el mismo. Él puede incluso sostener una lanza, puede incluso gritar palabras de guerra, pero por dentro ya ha sido derrotado. La lujuria lo drenó. El placer robó la fuerza. La mente fue corrompida. Y es justamente eso lo que muchos hombres modernos no perciben. Ellos piensan que la debilidad de hoy es apenas normal, que entregarse al deseo sin control no tiene grandes consecuencias. Pero los guerreros antiguos sabían. Cada acto de lujuria es como entregar su espada al enemigo. Es como abrir el portón de la fortaleza por dentro. No hay victoria posible cuando el enemigo ya mora en el corazón. Por eso, las culturas guerreras, de los espartanos a los samuráis, de los monjes guerreros a los soldados romanos, veían el autocontrol como una virtud sagrada. Ellos comprendían, incluso sin neurociencia, que la energía sexual no era un juguete, era fuego. Y el fuego, cuando usado con disciplina, podía forjar armas, iluminar el camino, calentar la vida. Pero sin control, ese mismo fuego quemaba, destruía, transformaba al guerrero en cenizas antes de que la batalla comenzara. Hoy, usted no lleva escudo ni espada, pero enfrenta un campo de batalla aún más peligroso, el de la mente. La pornografía y los excesos modernos son versiones sofisticadas de esa misma trampa. Y la pregunta es simple: ¿quién está venciendo dentro de usted? ¿El guerrero disciplinado que entiende que su energía es sagrada o el esclavo del deseo que entrega su fuerza por algunos minutos de placer vacío? Si usted quiere continuar esta guerra y volverse más fuerte a cada día, inscríbase ahora mismo en este canal. Esta serie es su arsenal. Cada episodio, una nueva arma, cada reflexión, una nueva estrategia. Y dígame, ¿cuántas veces usted ya se sintió derrotado antes incluso de luchar, simplemente porque entregó su energía a la lujuria? ¿Cuántas batallas de su vida podrían haber sido vencidas si usted hubiera guardado esa fuerza en vez de desperdiciarla? Esa es la reflexión que abre nuestro camino. Y ahora vamos a sumergirnos en el precio brutal que la lujuria cobraba en el campo de batalla. El precio de la lujuria en el campo de batalla. Para entender el desprecio que los guerreros antiguos tenían por la lujuria, es preciso mirar para el campo de batalla. Allí, cada detalle decidía la vida o la muerte. Un paso en falso, una mirada distraída, una hesitación de segundos, y la lámina del enemigo encontraba el cuerpo. En ese ambiente de acero, sangre y disciplina, cualquier debilidad era fatal. Y el exceso de placer era considerado exactamente eso, una debilidad. Un soldado distraído es un soldado muerto. Esa frase podría ser inscrita en los muros de Esparta, en las escuelas de guerreros del Japón feudal o en los monasterios que entrenaban monjes guerreros, porque el placer sin medida robaba la atención, minaba la disciplina, disolvía la valentía. El hombre que se entregaba demasiado al deseo despertaba al día siguiente más pesado, más lento, más vulnerable. El brillo en los ojos se apagaba, el cuerpo parecía menos ágil y la mente se quedaba perezosa, arrastrada, sin foco. Los generales sabían de eso. Líderes de ejércitos imponían reglas rígidas a sus hombres, muchas veces prohibiendo excesos antes de las batallas. No era superstición, era estrategia militar.
Ellos entendían que la lujuria debilitaba la prontitud, robaba la llama interior que necesitaba estar incandescente en el momento del combate. Y esa metáfora atraviesa siglos hasta hoy. ¿Cuántas batallas modernas son perdidas no por falta de recursos, sino por hombres debilitados, agotados, drenados por la lujuria? ¿Cuántos proyectos, relaciones, sueños y carreras no naufragan porque el guerrero que debería luchar está exhausto antes incluso de salir de casa? La pornografía, en ese sentido, es como un enemigo infiltrado en el campamento. Él no ataca con espadas, no derrama sangre, pero sabotea las filas de dentro, corrompe la disciplina, roba la energía vital. Y cuando la batalla de la vida comienza, sea un desafío en el trabajo, un examen importante o incluso un momento decisivo en una relación, el hombre que cedió al exceso se presenta débil, vacío, incapaz de sustentar la lucha. La lujuria siempre fue vista como traición, no una traición contra otros, sino contra sí mismo, porque cuando el guerrero se rinde al placer descontrolado, él se está apuñalando por la espalda. Está diciendo al enemigo: toma, yo mismo debilito mis fuerzas para facilitar su victoria. Esa lección resuena. Un soldado distraído es un soldado muerto. En el campo de batalla de ayer o en las guerras invisibles de hoy, la regla es la misma: Esparta y la disciplina absoluta. Entre todos los pueblos de la antigüedad, pocos comprendieron tan bien la ligación entre disciplina, fuerza y poder como los espartanos. Para ellos, la vida entera era un entrenamiento continuo, una preparación ininterrumpida para la guerra. Desde la infancia, cada niño era arrancado del confort de la familia y lanzado en el rigor de la agoge, el sistema de educación espartano, donde aprendía que cada debilidad sería castigada con dureza, cada desliz podría costar caro. Dentro de ese ambiente de acero, la lujuria no tenía espacio. El guerrero espartano no podía darse el lujo de perderse en placeres momentáneos, porque su misión era mayor que él mismo. Era vivir y morir por la ciudad, por Esparta, por el colectivo. En Esparta no había lugar para excesos. Comer demasiado, hablar demasiado, buscar placeres innecesarios, todo eso era considerado traición a la causa mayor de la polis. La disciplina sexual hacía parte de ese código no escrito. Ellos comprendían, de forma casi instintiva, que el cuerpo necesitaba ser mantenido firme, fuerte, preparado. La lujuria era vista como un veneno que ablandaba los músculos, debilitaba la mente y tornaba al guerrero menos atento. Por eso la contención era cultivada como virtud. El autocontrol no era apenas una cualidad moral, era un requisito de supervivencia. Los relatos antiguos hablan de guerreros que resistían a las tentaciones como resistían al frío, al hambre y al miedo, con determinación absoluta. Ellos sabían que cada placer cedido antes de la hora robaba vigor en el momento en que más precisaban. El cuerpo era tratado como templo de guerra, no como juguete de los instintos. Quien se entregaba al placer inmediato era visto como cobarde, incapaz de soportar el peso de la verdadera batalla. Para los espartanos, vencerse a sí mismo era el primer paso antes de vencer cualquier enemigo externo. Esa disciplina absoluta explica por qué Esparta fue temida en todo el mundo antiguo. Sus filas eran compuestas por hombres que no apenas entrenaban el cuerpo, sino también la mente. Ellos entendían que la guerra comenzaba en el silencio del alma, y dentro de ese silencio, la lujuria era la voz que necesitaba ser callada. El guerrero que conseguía controlar ese fuego interior era aquel que entraba en campo con ojos firmes, corazón inquebrantable y energía intacta. La victoria era apenas consecuencia. Y aquí está un punto que pocos notan. Esa disciplina no era apenas individual, era colectiva. El hombre que se dejaba dominar por deseos no era apenas una amenaza a sí mismo, sino a toda la falange. Una falla individual podría abrir la formación entera, poner en riesgo decenas de vidas. Por eso la disciplina sexual era encarada como parte del pacto de lealtad entre guerreros. El soldado que guardaba su energía no lo hacía apenas por orgullo propio, sino para honrar a sus hermanos, para no flaquear al lado de ellos. Ese código brutal hizo con que Esparta fuera recordada como sinónimo de disciplina.
Y el detalle que pocos perciben es que la disciplina sexual era parte central de ese engranaje. No era tabú, no era moralismo, era estrategia de supervivencia. El guerrero que se dejase dominar por la lujuria era considerado tan peligroso para las filas como un traidor. Porque el deseo incontrolado no debilita apenas al individuo, él debilita al grupo, y en Esparta cada hombre era parte de un cuerpo colectivo. Si uno cayera, todos pagarían el precio. Por lo tanto, cuando pensamos en los espartanos y su fama de invencibles, precisamos recordar que esa invencibilidad comenzaba antes del campo de batalla. Comenzaba en el control de aquello que ningún enemigo podría arrancar, los instintos más íntimos. El guerrero espartano sabía que, si fuera derrotado dentro de sí, no tendría chance alguna delante de la lanza enemiga. Samuráis y el camino del Bushido. Del otro lado del mundo, en el Japón feudal, florecía una filosofía semejante, pero con sus propios colores. El Bushido, el camino del guerrero. Para los samuráis, la vida era guiada por un código de honor que iba mucho más allá de las habilidades con la espada. Honor, lealtad, disciplina y autocontrol eran pilares innegociables. En ese código, la lujuria no era vista apenas como debilidad, sino como deshonra. Y la deshonra era peor que la muerte. Un samurái que se dejase arrastrar por deseos sin control era comparado a una espada oxidada. Aún podía cortar, pero ya no inspiraba confianza. El honor exigía claridad mental, postura firme, ojos que no temblaban delante del enemigo. ¿Y cómo alcanzar esa claridad si la mente estaba ocupada por fantasías, distracciones y excesos? El Bushido enseñaba que el guerrero debería estar entero, presente, enfocado. La lujuria robaba esa entereza, dividía el espíritu, debilitaba la voluntad. Más que soldados, los samuráis eran símbolos vivos de autocontrol. Muchos de ellos practicaban rituales de meditación, entrenamientos exhaustivos e incluso ayunos, todo para mantener la mente afilada y el cuerpo obediente. El placer no podía ser señor, tenía que ser siervo, y cada vez que el samurái dominaba sus deseos, era como si afilaba su lámina interior. El control del instinto se transformaba en fuerza espiritual, en dignidad que no podía ser quebrada ni incluso por la muerte. El Japón feudal está lleno de historias de guerreros que rechazaron excesos para mantener el honor intacto. Algunos relatos hablan de samuráis que, antes de batallas decisivas, practicaban abstinencia total de placeres mundanos, aislándose en templos, meditando por horas, fortaleciendo el espíritu. No era superstición, era estrategia. Ellos sabían que la mente contaminada por deseos se quedaba lenta, insegura, vulnerable. El cuerpo podía incluso estar entrenado, pero sin claridad mental, la espada vacila en el momento decisivo. El Bushido exigía que el samurái viviera con los dos pies hincados en la disciplina. Él debería estar listo para morir a cualquier momento, pero para eso precisaba vivir con claridad total en el presente. Y la lujuria era justamente lo opuesto, un impulso que desviaba la mente, que arrastraba al hombre para fantasías sin sustancia, que debilitaba su presencia. El guerrero que se perdía en eso ya no era confiable para su comunidad, para su clan o para su señor. Él era visto como un eslabón débil, y un eslabón débil comprometía toda la corriente. En el Bushido, cada elección cotidiana era una prueba silenciosa de carácter. Comer con moderación, hablar apenas lo necesario, controlar impulsos, todo eso era entrenamiento para los grandes momentos. El samurái que aprendía a decir no a las pequeñas tentaciones estaba entrenando el músculo que diría no al miedo en la hora de la batalla. Era un ensayo diario de coraje, y la lujuria, con su promesa de placer inmediato, era un test constante de ese coraje. El Japón feudal está lleno de ejemplos de guerreros que se mantuvieron puros en su disciplina, rechazando excesos para mantener el honor intacto. No se trataba apenas de religión o tradición, era sobre identidad. Un samurái que no conseguía gobernar a sí mismo no era digno de portar el título. Él podía usar la armadura, podía cargar la katana,
pero no tendría el corazón de un verdadero guerrero. Y esa mentalidad resuena hasta hoy como lección atemporal. El verdadero poder no es aplastar al enemigo, sino dominar a sí propio. Un hombre que no consigue contener sus deseos puede parecer libre, pero es esclavo. Un hombre que los gobierna puede parecer contenido, pero es invencible. El Bushido no toleraba esclavos del deseo, apenas guerreros que caminaban de cabeza erguida, con coraje en la mirada y honor en el corazón. Esa filosofía, que atravesó siglos, muestra que el samurái no veía la lujuria como simple deseo humano, sino como trampa mortal. Él sabía que la espada podía ser robada, pero la mente solo era perdida si él la entregase. Y entregar su mente al placer inmediato era, para él, la mayor derrota de todas. El samurái que aprendía a resistir no estaba apenas siguiendo un código, estaba forjando una fortaleza interna. Cada acto de autocontrol era un ladrillo más en ese castillo invisible. Y, cuando la batalla llegaba, ese castillo invisible se tornaba tan sólido como las murallas de piedra que protegían su clan. Monjes guerreros y ascetismo. Entre las montañas silenciosas de Asia y en los monasterios escondidos de la Europa medieval, nació un tipo singular de guerrero: los monjes guerreros. Ellos no cargaban apenas espadas, arcos o lanzas. Cargaban también un compromiso inquebrantable con la disciplina espiritual, y parte fundamental de esa disciplina era el ascetismo, el rechazo consciente de la lujuria y de los excesos. Para ellos, la verdadera fuerza no estaba en el tamaño de los músculos, sino en la claridad de la mente y en la pureza del alma. Los monjes guerreros del budismo, como los famosos monjes Shaolin, entrenaban durante horas bajo sol o nieve, en ayunos prolongados, en silencio absoluto. Su entrenamiento no era apenas físico, era espiritual. Acreditaban que cada vez que dominaban el deseo carnal, estaban en verdad fortaleciendo su mente contra distracciones y miedos. Del otro lado del mundo, los monjes guerreros cristianos, como los caballeros templarios, también seguían una lógica semejante. Antes de cada batalla, hacían votos de castidad y disciplina severa. No era apenas fe ciega, era preparación mental. Ese ascetismo no era visto como una negación de la vida, sino como una forma de gobernarla. Ellos acreditaban que cada impulso contenido se transformaba en una centella de energía espiritual. Esa energía, acumulada con el tiempo, se manifestaba como claridad en los entrenos, coraje en el combate, serenidad en las pruebas. El guerrero que no cedía al placer fácil se tornaba dueño de sí. Y quien es dueño de sí puede enfrentar cualquier enemigo sin miedo. Un hombre dividido es siempre un hombre débil, pero un hombre unido en propósito es prácticamente inquebrantable. Y tal vez ese sea uno de los secretos más olvidados del mundo moderno. Los monjes guerreros no rechazaban la lujuria porque eran ingenuos, sino porque conocían los efectos devastadores del deseo desenfrenado. Ellos veían la lujuria como corriente invisible, capaz de prender hasta el cuerpo más fuerte. Para ellos, ceder era permitir que el enemigo se instalase dentro de las murallas. Por eso, practicaban ayunos, largas noches en oración y ejercicios de disciplina severa. Cada momento de contención era un ladrillo más en la fortaleza interior. Los Shaolin, por ejemplo, acreditaban que la energía sexual podría ser transmutada en fuerza vital, aquello que llamaban de chi. Guardar esa energía era como almacenar fuego en un vaso sagrado. Ese fuego podría ser direccionado para golpes más rápidos, resistencia en batallas prolongadas y claridad en situaciones críticas. Los templarios, por otro lado, veían la castidad como voto de lealtad suprema. Al rechazar placeres inmediatos, ellos probaban que estaban comprometidos no consigo mismos, sino con la misión mayor que cargaban. Ese ascetismo moldeaba guerreros casi inquebrantables. Ellos se tornaban capaces de enfrentar privaciones extremas sin perder el foco. Un hombre que aprende a decir no a la lujuria, aprende también a decir no al miedo, al hambre, al cansancio. Él descubre que el dolor es pasajero, pero el honor es eterno.
Cada tentación resistida era celebrada como una victoria invisible, más importante que cualquier duelo, porque sin esa victoria interior, ninguna conquista exterior podría durar. Así, los monjes guerreros probaron que disciplina sexual y disciplina espiritual eran inseparables. Ellos sabían que el hombre dividido en su interior nunca alcanza la victoria plena. Por eso, luchaban con la misma intensidad contra los deseos desordenados y contra los ejércitos que amenazaban sus tierras. La espada y la oración andaban lado a lado. El acero y el silencio eran dos lados de la misma moneda. Ese legado resuena hasta hoy. Los mayores guerreros no son los que vencen batallas externas, sino los que primero vencen dentro de sí. El razonamiento detrás de la abstinencia. Pero ¿por qué tantas culturas guerreras rechazaban la lujuria? ¿Cuál era la lógica que sustentaba esa disciplina? El razonamiento es más simple y profundo de lo que parece. Ellos comprendían, aunque sin términos científicos modernos, que la energía sexual era una de las fuerzas más poderosas del ser humano, y cuando mal direccionada, esa fuerza se transformaba en debilidad. Pero cuando contenida y redireccionada, se tornaba fuente de coraje, vigor y claridad. Piense en la energía sexual como el agua de un río caudaloso. Si ella escurre sin control, causa inundaciones, destruye villas, arrastra todo por el camino. Pero si el hombre construye diques, canales y turbinas, esa misma agua se transforma en fuente de luz, movimiento, vida. Así veían los guerreros. La lujuria desenfrenada era una inundación que devastaba el alma. La abstinencia era la ingeniería de la disciplina, capaz de transformar caos en fuerza organizada. Los espartanos, los samuráis, los monjes y tantos otros sabían, de manera intuitiva, que guardar esa energía era como guardar pólvora para el momento cierto. Gastarla a la deriva, en fantasías o placeres sin sentido, era desperdiciar munición antes de la guerra. El guerrero que mantenía su energía íntegra llegaba al campo de batalla más afilado, más presente, más vivo. Él no cargaba apenas una espada, cargaba dentro de sí una llama acumulada, lista para ser liberada en el instante decisivo. Ese razonamiento también se apoyaba en observaciones prácticas. Ellos percibían que los hombres que se entregaban constantemente a la lujuria se tornaban perezosos, apáticos, sin brillo en la mirada. Ya los que mantenían el autocontrol se destacaban por la vitalidad, por la firmeza de espíritu, por la capacidad de resistir a largas jornadas sin flaquear. Era como si el autocontrol sexual fuera la base silenciosa de todas las otras virtudes. E incluso, sin el lenguaje de la neurociencia moderna, ellos comprendían que el placer inmediato crea esclavos, mientras la contención crea líderes. Hoy, sabemos que la pornografía secuestra los circuitos de dopamina del cerebro, transformando hombres fuertes en dependientes de estímulo barato. Los antiguos no tenían resonancia magnética para probar eso, pero tenían ojos atentos. Veían claramente la diferencia entre un hombre entregado al deseo y un hombre que lo dominaba. El primero caminaba curvado, el segundo se erguía con firmeza. Ese razonamiento atraviesa siglos y llega hasta nosotros con la misma claridad. La lujuria no era rechazada por capricho o moralismo, sino porque debilitaba al guerrero en su esencia. La abstinencia, por otro lado, no era un fin en sí mismo, sino un medio de canalizar fuerzas mayores. Era el arte de decir no al placer barato para decir sí a la victoria que dura. Era el entreno diario de libertad, porque libertad verdadera no es hacer todo lo que se quiere, sino tener el poder de elegir lo que realmente fortalece. Por eso, la disciplina sexual no era apenas un detalle cultural, sino parte central del razonamiento guerrero. No era tabú, era estrategia. No era represión, era poder. Ellos entendían que dominar la lujuria era la base para dominar el campo de batalla, y en última instancia la propia vida. El hombre que aprendía a guardar su fuego interior se tornaba tan peligroso como un volcán, silencioso por fuera, pero con una fuerza incandescente, lista para explotar en el momento cierto. El vicio moderno como debilidad.
Hoy, la batalla ya no acontece delante de las murallas de una ciudad sitiada o en las planicies ensangrentadas de una guerra antigua. El campo de batalla ahora es invisible, silencioso, y se encuentra dentro de cada cuarto, delante de cada pantalla, escondido en los bolsillos, en el brillo de las pequeñas luces que parpadean en los celulares. La pornografía es el arma moderna que destruye hombres sin derramar una gota de sangre. Ella roba energía, disciplina y propósito, de la misma forma que, en el pasado, la lujuria robaba la fuerza de los guerreros. Si un espartano, un samurái o un templario fueran transportados para los días actuales, ellos se quedarían en choque. Verían millones de hombres de todas las edades doblados delante de pequeñas pantallas luminosas, entregando su vitalidad a imágenes artificiales. Para los guerreros antiguos, eso sería señal de decadencia, porque ellos sabían que nada destruye más a un hombre que desperdiciar su energía en algo que no produce vida, no genera legado, no fortalece la comunidad. El vicio moderno, a los ojos de ellos, sería el mayor de las señales de debilidad, la prueba de que el enemigo ya venció antes incluso de que la lucha comience. Antiguamente, los excesos eran combatidos porque debilitaban físicamente al guerrero. Comer demasiado, beber demasiado, gastarse en placeres momentáneos significaba luchar al día siguiente más lento, más débil, más vulnerable. Hoy, la pornografía hace lo mismo, pero de forma aún más cruel, porque ataca directamente la mente. Ella secuestra la química del cerebro, condiciona al hombre a buscar placer sin esfuerzo, corroe su paciencia, mata su deseo de luchar por algo mayor. Es como un óxido silencioso. Por fuera, la espada aún parece brillante, pero por dentro ya está consumida. Un guerrero antiguo, al ver esto, no tendría duda en su análisis. El hombre moderno es un soldado distraído, y un soldado distraído es un soldado muerto. Porque si antes la lanza enemiga mataba el cuerpo, hoy es la pantalla que mata el espíritu. Y cuando el espíritu muere, todo lo demás se derrumba junto. La disciplina, el coraje, la capacidad de amar verdaderamente, el vigor físico. Todo se pierde como arena escurriendo entre los dedos. La pornografía es veneno travestido de entretenimiento. Ella crea hombres dóciles, incapaces de levantarse contra injusticias, incapaces de soportar el silencio, incapaces de enfrentar el dolor y el sacrificio. Hombres que podrían ser líderes, pero prefieren ser espectadores. Hombres que podrían ser constructores, pero prefieren ser consumidores. Mientras que los guerreros antiguos eran recordados por su honor y disciplina, los hombres de hoy están siendo moldeados para ser recordados solo como prisioneros de sus propios deseos. Y quizás lo más grave de todo sea que esta guerra es silenciosa. No hay gritos, no hay espadas chocando, no hay sangre derramada en el suelo. Lo que hay es solo un hombre solo, acostado en su cama, entregando su energía a la pantalla. Él cree que solo se está divirtiendo, pero en realidad está cavando su propia tumba interior. Esa es la esclavitud más eficaz, la que el prisionero cree ser libertad. La adicción moderna, por lo tanto, no es solo un problema individual, es una amenaza colectiva. Un ejército de hombres debilitados nunca podrá sostener una sociedad fuerte. Lo que está en juego no es solo la vida de un hombre aislado, sino el futuro de familias, comunidades, naciones enteras. Porque cuando los hombres se rinden a la adicción, dejan de proteger, dejan de liderar, dejan de inspirar. Se convierten en sombras de sí mismos. Esa es la debilidad que el enemigo moderno eligió. No necesita más matar hombres con espadas o flechas. Basta con anestesiarlos con placer fácil. El resto ellos lo hacen solos. Entregan su energía, su disciplina y su honor sin resistencia. Esa es la guerra invisible que estamos perdiendo y que necesita ser denunciada con la misma intensidad con que los antiguos denunciaban la traición dentro de las filas. Porque al final, la adicción moderna es exactamente eso: traición contra sí mismo, contra su propia fuerza, contra su propia historia. Cuando el placer se convierte en cadena. Los filósofos estoicos
Ya decían que aquel que es dominado por el deseo es esclavo, aunque viva en palacios, y esa verdad atraviesa los siglos como una lámina afilada. Para los guerreros antiguos, eso no era solo teoría, era experiencia. Ellos sabían en la práctica que el placer descontrolado tenía el poder de encadenar al hombre más fuerte, transformándolo en siervo de sus propios instintos. Lo que comienza como alivio rápido se convierte en prisión, y lo que parecía elección se revela cadena. Imagine un soldado marchando con su ejército. Por fuera, viste armadura brillante, carga escudo y espada, parece preparado para luchar, pero por dentro arrastra cadenas invisibles que pesan toneladas. Él camina, pero no avanza. Lucha, pero ya está vencido. Esa imagen no es solo metáfora, es la realidad de millones que viven aprisionados por placeres que no saben dominar. Continúan existiendo, pero no viven. Continúan andando, pero no llegan a lugar alguno. El placer, cuando no es controlado, siempre se transforma en cadena. Él comienza como algo pequeño, una práctica aparentemente inofensiva, casi insignificante, pero poco a poco se enrolla alrededor del espíritu, hasta convertirse en una prisión invisible. Esa es la prisión más peligrosa de todas, porque no se ve. Ella no aparece para los otros, no deja marcas en el cuerpo, pero sofoca el alma. Ella actúa en el silencio, en la soledad, en los momentos en que el hombre promete a sí mismo que va a cambiar, pero continúa cediendo. Esa cadena invisible pesa tanto como el hierro, pero prende aún más, porque actúa en el espíritu. Los guerreros antiguos comprendían esa dinámica. Para ellos, cada cadena rota era una victoria mayor que cualquier conquista externa, porque no hay gloria en derrotar ejércitos si usted continúa prisionero de sí mismo. El enemigo que viene de fuera puede hasta matar el cuerpo. El deseo, cuando no es controlado, mata el alma. Por eso, la contención era tratada como liberación y la abstinencia como acto de rebeldía contra la esclavitud interior. El estoicismo reforzaba ese punto con claridad. El verdadero hombre libre no es aquel que hace todo lo que quiere, sino aquel que domina sus propios impulsos. La pornografía, en ese sentido, es la negación absoluta de la libertad. Ella coloca el deseo en el trono y la razón en el sótano. Ella transforma a hombres en súbditos de placeres pasajeros, incapaces de gobernar la propia vida. El guerrero que se deja encadenar de esa forma ya está derrotado antes mismo de entrar en la batalla. Los antiguos enseñaban que el placer necesitaba ser domado. Ellos no hablaban en negar la existencia del deseo, sino en domesticarlo, en colocarlo en su debido lugar. Porque cuando el placer se convierte en señor, el hombre se convierte en esclavo. Pero cuando el hombre gobierna el placer, él se convierte en rey de sí mismo. Esa era la verdadera corona que los guerreros buscaban, no la hecha de oro, sino la hecha de autocontrol. Y esa lección vale aún más hoy, porque la cadena moderna no es hecha de hierro, sino de píxeles. Lo que prende al hombre no son esposas de acero, sino imágenes proyectadas en pantallas, y aún así, el peso es real. Hombres cargan esa esclavitud todos los días, sin percibir que viven encorvados, sin percibir que arrastran grilletes. La pornografía es esa cadena invisible que prende a millones, y solo hay una forma de romperla: recuperar el autocontrol, erguirse contra sí mismo, declarar guerra al deseo desenfrenado. Esa es la lógica eterna. El placer puede ser un siervo útil, pero es siempre un señor tirano. Cuando el hombre lo gobierna, él enriquece su vida. Cuando el placer gobierna al hombre, él destruye todo. Los guerreros sabían de eso, y por eso eligieron la disciplina. Sabían que la libertad verdadera no era vivir sin cadenas visibles, sino vivir sin cadenas en el alma. Y ese es el llamado que resuena hasta hoy. O usted quiebra el placer, o el placer va a quebrar usted. La fuerza que nace de la contención. Para los guerreros antiguos, resistir a la lujuria no era solo una cuestión de moralidad, sino de estrategia. Ellos veían en el autocontrol no una carga, sino un arma secreta. Cada vez que el hombre decía no al placer inmediato, estaba en realidad diciendo sí a una fuerza mayor que crecía dentro de él.
La contención era como un arco que, al ser tensionado, acumula energía. Cuanto más se segura la cuerda, más devastador es el disparo. El guerrero que resistía al deseo era como ese arco. Cargaba en sí una potencia que podría ser liberada en el momento cierto, con precisión y poder avasallador. Imagine un ejército compuesto por hombres que nunca desperdician su energía, que guardan cada gota de vigor como si fuera sagrada. Esos hombres no llegaban al campo de batalla cansados, exhaustos o vaciados. Por el contrario, llegaban como volcanes a punto de explotar, llenos de fuego contenido, listos para liberar su furia contra el enemigo. Esa era la lógica que sustentaba la disciplina de los antiguos. Cada tentación resistida era como acumular combustible para la batalla futura. Y aquí está una verdad que el hombre moderno necesita comprender. El autocontrol es la fuente de la verdadera confianza. El hombre que consigue dominar sus instintos carnales aprende que puede dominar cualquier cosa. Si él consigue decir no al deseo más básico, entonces puede decir no al miedo, a la pereza, a la cobardía. Cada acto de resistencia construye una muralla invisible alrededor del alma, tornando al hombre más firme, más sólido, más inquebrantable. Esa fuerza no es teórica, es real. Quien practica la contención percibe cambios concretos, más energía física, más claridad mental, más firmeza en las decisiones. No es coincidencia. La ciencia moderna explica que la energía sexual, cuando no es drenada de forma compulsiva, se transforma en vitalidad, aumenta la producción de hormonas esenciales, fortalece el cuerpo y la mente. Los antiguos no tenían laboratorios para probar eso, pero tenían ojos atentos para observar los resultados. Ellos sabían que el hombre entregado a la lujuria caminaba encorvado, con mirada apagada, sin vigor. Ya el hombre que practicaba la contención caminaba con firmeza, irradiaba fuerza, inspiraba confianza. Y esa inspiración era contagiante. Fortalecía el grupo, motivaba a los hermanos de armas, creaba una atmósfera de invencibilidad. Porque la fuerza que nace de la contención no es solo individual, ella transborda, ella afecta a todos alrededor. Esa es la lección olvidada. Resistir al placer no es perder, es ganar. Cada vez que usted resiste, está acumulando munición, energía y claridad para los momentos en que más va a necesitar. La vida, al final, está llena de batallas inesperadas, y cuando ellas llegan, solo los que guardaron su fuerza tienen lo que ofrecer. Los otros ya gastaron todo en momentos de ilusión. Por eso, el autocontrol siempre fue visto como virtud máxima. Los guerreros antiguos sabían que quien domina a sí mismo es más peligroso que quien domina 1000 enemigos, porque la batalla externa puede ser vencida con espada, pero la batalla interna solo es vencida con disciplina. Y la disciplina transforma al hombre común en héroe, transforma al frágil en fuerte, transforma al derrotado en invencible. Hasta aquí, exploramos cómo los antiguos veían la lujuria, cómo ellos trataban la disciplina sexual no como tabú, sino como estrategia de supervivencia, y cómo la contención transformaba a hombres comunes en guerreros casi imbatibles. Ahora, la reflexión necesita ser traída para el presente. Si un espartano entrara hoy en su casa, ¿qué él vería? ¿Vería usted como un guerrero listo para resistir a las tentaciones modernas? ¿O vería a alguien rendido que entrega su energía todos los días a una pantalla? Si un samurái observara su rutina, ¿diría que usted honra su disciplina o que usted deshonra su propio espíritu? Si un monje guerrero mirara dentro de su mente, ¿encontraría silencio y claridad o cadenas invisibles y gritos de deseos no controlados? Esa es la pregunta que necesita resonar dentro de usted. Los guerreros antiguos lucharon batallas sangrientas, enfrentaron enemigos de carne y hueso, pero también sabían que la lucha más difícil era contra sí mismos. Hoy, usted no necesita enfrentar lanzas, espadas o flechas, pero enfrenta una batalla aún más desafiante, la batalla contra el placer fácil, contra la ilusión de la pornografía, contra los grilletes invisibles de la adicción. Y es aquí que yo quiero su interacción. ¿Usted cree que los guerreros antiguos
¿Verían la pornografía como señal de fuerza o de debilidad? Responda en los comentarios. Su respuesta no es solo una opinión, sino un reflejo de cómo usted ve su propia vida, porque esa pregunta va más allá de la reflexión histórica. Ella toca directamente su realidad. Al comentar, usted estará confrontando a sí mismo, estará mirando para adentro, estará tomando posición. Usted puede hasta elegir quedarse en silencio, pero el silencio también es una elección, y muchas veces es la elección de quien continúa encadenado. Entonces, comente ahora mismo. Para usted, ¿la pornografía sería vista por los guerreros antiguos como fuerza o debilidad? Deje su respuesta, comparta su visión. Esa interacción no es solo para enganchar, es para abrir una herida, es para forzar usted a mirar en el espejo y encarar de frente lo que quizás haya evitado hasta hoy. Y recuerde, cada palabra escrita es también un compromiso. Al comentar, usted declara en voz alta aquello que quizás estuviese solo escondido dentro de usted. Los antiguos no dejaban preguntas sin respuesta. Ellos actuaban, se posicionaban, elegían el camino del honor. Hoy es su vez de elegir. La sabiduría olvidada. El mundo moderno se enorgullece de sus avances, de sus tecnologías, de su ciencia que parece tener respuesta para todo. Pero, en medio a tanto orgullo, olvidamos algo que los antiguos ya sabían hace siglos. La lujuria desenfrenada destruye al hombre por dentro antes que cualquier enemigo lo toque por fuera. Las culturas guerreras de todos los cantos del planeta, cada una a su modo, ya habían identificado ese veneno. Espartanos, samuráis, monjes guerreros, caballeros templarios, todos entendían que el hombre que no gobierna sus deseos no puede gobernar más nada. Y no obstante, esa sabiduría fue siendo soterrada por la prisa y por la arrogancia del presente. Hoy llamamos de libertad aquello que para los antiguos sería visto como esclavitud. Llamamos de diversión lo que ellos llamarían de decadencia, y así confundimos placer con propósito, confundimos estímulo con realización, confundimos cadenas con alas. El resultado es una generación de hombres que creen estar libres, pero que cargan grilletes invisibles todos los días. Esa sabiduría olvidada no estaba escondida en tratados complicados, sino grabada en la propia experiencia de la vida. Los antiguos observaban. El hombre que se entregaba demasiado al deseo se debilitaba, enfermaba, se tornaba vulnerable. El hombre que practicaba la disciplina florecía, ganaba respeto, se tornaba líder. Era simple, claro, obvio, pero lo obvio fue olvidado, y en el lugar de él se erigió una mentira, la de que el placer sin límites es el auge de la libertad humana. Y vea la ironía. Cuanto más creemos en esa mentira, más nos tornamos frágiles. La ciencia moderna prueba lo que los antiguos ya intuyeron. Los circuitos de dopamina son secuestrados, el cerebro entra en colapso de estímulos, el cuerpo pierde vitalidad, la mente pierde foco. Pero aún insistimos en reír de los consejos de los ancestros, como si fuesen moralismos ultrapasados, cuando en realidad ellos estaban alertándonos para algo que solo ahora conseguimos medir en laboratorios. La sabiduría olvidada es que la lujuria siempre cobra un precio, y el precio nunca es pequeño. Él se presenta en forma de cansancio sin explicación, de ansiedad constante, de relaciones quebradas, de una sensación de vacío que no pasa. Es la factura invisible de cada placer consumido sin disciplina. Los antiguos sabían de eso, y por eso se armaban contra ese enemigo interno con más rigor que contra cualquier ejército externo. Hoy necesitamos rescatar esa visión. Necesitamos mirar para atrás no con nostalgia ciega, sino con humildad. Necesitamos reconocer que, en muchos aspectos, éramos más fuertes en el pasado que somos ahora, y quizás la mayor prueba de eso sea la forma como lidiamos con la lujuria. Lo que ellos llamaban de veneno, nosotros llamamos de pasatiempo. Lo que ellos llamaban de debilidad, nosotros llamamos de estilo de vida. Esa inversión de valores no es progreso, es caída. La sabiduría olvidada es un grito que resuena del pasado. Gobiérnese o será gobernado. Domine el deseo o será esclavo de él.
Esa es la lección que los guerreros legaron y que nosotros necesitamos urgentemente recordar. El hombre moderno y la disciplina del guerrero. El hombre moderno gusta de compararse con los guerreros antiguos, pero raramente vive como ellos vivieron. Él usa camisetas estampadas con frases estoicas, asiste a películas de batallas, repite mantras sobre fuerza y disciplina, pero en la práctica se dobla delante del primer deseo barato que surge en la pantalla. El contraste es doloroso. Mientras que los antiguos moldeaban su identidad por la contención, nosotros moldeamos la nuestra por la indulgencia. Pero aún hay esperanza, porque la disciplina del guerrero no está perdida. Ella puede ser rescatada, recreada, vivida nuevamente. Y eso no exige vivir en Esparta o entrenar en templos del Japón feudal. Exige algo mucho más profundo. Exige decisión. El hombre moderno necesita decidir si va a continuar siendo siervo de los instintos o si va a recuperar su dignidad. Traer la disciplina del guerrero para la vida actual significa aprender a transformar cada elección cotidiana en entrenamiento de coraje. Significa aprender a decir no a las pequeñas tentaciones, porque es ese músculo que fortalece para las grandes batallas. Significa apagar la pantalla cuando ella llama, mismo cuando parece imposible. Significa soportar el desconfort de resistir, porque cada desconfort soportado es una victoria invisible. Y cuando eso acontece, algo poderoso comienza a nacer: la confianza. No la confianza superficial de quien habla alto o exhibe músculos, sino la confianza silenciosa de quien sabe que es dueño de sí. Esa confianza es lo que inspiraba a los guerreros antiguos y es lo que falta al hombre moderno. Él puede tener dinero, puede tener fama, puede tener estatus, pero si no gobierna sus deseos, será siempre un esclavo bien vestido. La disciplina del guerrero también es, paradójicamente, una forma de libertad, porque el hombre que aprende a contenerse descubre que no depende de nada externo para ser fuerte. Él puede estar en silencio, puede estar solo, puede estar sin recursos, pero aún así se mantiene de pie. Esa es la verdadera libertad. No ser arrastrado por impulsos, sino caminar con firmeza guiado por propósito. El hombre moderno necesita de esa disciplina no solo para sí, sino para el mundo a su alrededor, porque familias, comunidades y hasta naciones son moldeadas por la fuerza o por la debilidad de sus hombres. Un ejército de guerreros disciplinados puede cambiar la historia. Un ejército de hombres adictos, presos en pantallas, solo asiste a la historia a acontecer. Por eso, la disciplina del guerrero no es solo un recuerdo del pasado, es un llamado para el presente. Es la decisión de vivir con honor en un mundo que promueve la decadencia. Es la elección de ser ejemplo en un tiempo en que los ejemplos se perdieron. Es el coraje de enfrentar no solo enemigos externos, sino, sobre todo, el enemigo interno que susurra: ceda, entréguese, nadie va a saber. Pero el guerrero sabe que siempre hay alguien que sabe, él mismo, y es por esa conciencia que él elige resistir. Esa es la disciplina que necesita ser restaurada en el hombre moderno. Esa es la disciplina que separa a los que solo sobreviven de los que realmente viven. Los guerreros antiguos no veían la disciplina solo como herramienta para vencer batallas, sino como un llamado al honor. El rechazo de la lujuria no era capricho o superstición, era la base de su identidad. Ser guerrero no significaba solo manejar armas, sino cargar dentro de sí un código. Y dentro de ese código, la contención era prueba de carácter, marca de quien era digno de confianza. Un hombre que no podía controlar sus deseos no era visto como digno de liderar, de proteger o de inspirar. El honor, por lo tanto, estaba siempre ligado al dominio de sí mismo. Un espartano sabía que su vida no le pertenecía por completo. Ella pertenecía a la polis. Un samurái sabía que su espada no era solo un arma, era un reflejo de su alma. Un templario sabía que su castidad no era solo un voto religioso, era la prueba de que estaba comprometido con algo mayor. En todos esos ejemplos, el mensaje era claro: ceder a la lujuria no era solo debilidad, era deshonra.
el llamado al honor resuena hasta hoy, mismo en medio al ruido del mundo moderno. Y él no pide, él exige que el hombre mire en el espejo y responda a la pregunta más simple y más brutal: ¿soy digno de confiar en mí mismo? Porque esa es la raíz de toda la cuestión. No se trata de religión, de cultura o de época, se trata de carácter. El hombre que traiciona a sí mismo delante de la tentación, traiciona también a todos alrededor, aunque nadie vea. Los antiguos sabían que la lujuria robaba más que energía, robaba dignidad. El hombre que se rendía al deseo perdía el derecho de hablar en coraje, perdía el derecho de liderar, perdía el derecho de presentarse como ejemplo. Su vida podía continuar, pero su honor estaba manchado. Y para guerreros que construían su identidad sobre esa palabra, eso era peor que la propia muerte. Y esa es la tragedia del presente. Vivimos en un tiempo en que la palabra honor fue olvidada. Hoy todo es negociable, todo es descartable, todo es sustituible. Pero los guerreros antiguos sabían que el honor no se negocia. Una vez quebrado, difícilmente es recuperado. Y es exactamente por eso que ellos guardaban su disciplina con tanto celo, porque sabían que perder el dominio sobre sí era perder el honor. Esa es la invitación para el hombre moderno, rescatar ese honor. No como pieza de museo, no como memoria distante, sino como principio vivo. Porque el mundo no necesita de más consumidores, no necesita de hombres que se doblan delante de cada deseo barato. El mundo necesita de hombres de honor, hombres que puedan ser seguidos, hombres que puedan ser recordados, hombres que puedan ser temidos no por el grito, sino por el ejemplo. El honor no está en vencer siempre, sino en nunca traicionar a sí mismo. Y para el guerrero, resistir a la lujuria era el mayor símbolo de lealtad a sí y a su pueblo. Esa es la esencia del llamado al honor, vivir de tal forma que hasta sus instintos se curven delante de su disciplina. El escudo contra la lujuria. Los guerreros antiguos sabían, el hombre que vence la lujuria es invencible. Esa frase podría estar grabada en cada espada, en cada escudo, en cada muralla erguida contra enemigos externos, porque en el fondo, todo enemigo de fuera era solo reflejo de un enemigo mayor dentro. Y aquel que dominaba a sí mismo no tenía nada a temer. El escudo contra la lujuria no era hecho de bronce o hierro, era hecho de disciplina, de silencio, de resistencia. Era invisible, pero más sólido que cualquier muralla de piedra. Ese escudo no protegía solo el cuerpo, protegía la mente, el corazón, la esencia. Quien empuñaba ese escudo podía atravesar tentaciones y permanecer intacto, podía enfrentar batallas externas sin cargar cadenas internas. Hoy ese escudo necesita ser empuñado nuevamente. En un mundo que promueve la indulgencia como virtud, resistir se torna acto de rebeldía. En una cultura que llama adicción de libertad, practicar disciplina es acto de coraje. En una era en que millones arrastran cadenas invisibles, ser libre es acto revolucionario. El escudo contra la lujuria es, por lo tanto, más que defensa, es símbolo de identidad. Y aquí en el cierre, usted necesita tomar una decisión. No hay medio término, no hay neutralidad. O usted levanta su escudo o lo tira en el suelo. O usted elige la disciplina o elige la esclavitud. O usted escribe su vida como un guerrero o como un prisionero. La elección es suya, pero la consecuencia será eterna. Inscríbase ahora en este canal y comente la palabra honor. Declare públicamente su compromiso de vivir como guerrero, de empuñar su escudo invisible contra la lujuria y de no ser más prisionero de sí mismo. Y ese fue el video que preparé para usted. Y la lucha no termina aquí. El próximo episodio ya está apareciendo en su pantalla ahora. Haga clic y continúe marchando conmigo, porque la guerra contra la lujuria solo puede ser vencida paso tras paso, día tras día.